Conéctate con las buenas noticias. Conéctate con la palabra de Dios. Conéctate con la iglesia. Conéctate en la alabanza y adoración. Conéctate a un contenido con propósito. Desconéctate de todo y conéctate con Dios. Cuando hablamos de los ungimientos, obviamente estamos hablando de muchos, de varios. Hoy no voy a entrar y agotar las diversas unciones y ungimientos que hay, porque no nos daría tiempo, pero me voy a enfocar, si Dios lo permite, en 3. Pero para ello voy a tomar la historia de uno que vivió esas 3 facetas, y cada una de estas facetas nos enseñan a nosotros pasos a seguir, madurez a manifestar, aprendizajes en cada faceta. El hombre o la mujer que no entiende que Dios no improvisa, sino que se toma el tiempo, se va a frustrar en el camino. Hay gente que cuando se convierte al Señor y ya medio sabe unos cuantos versículos, se siente predicador, ya se siente ungido para las naciones. Dije, no le hace, me voy aunque sea de profeta a las naciones. Y Dios dice, no, hay mucho orgullo, mucha inmadurez, te voy a llevar, pero a los rincones de tu casa para orar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, Dios siempre es así. Dios no improvisa, Dios no arriesga sus grandes planes y propósitos. Cuando el Señor quiere usar a alguien, lo primero que hace es invitarlo a estar cerca de Él. Hemos aprendido eso. Y hay de aquel hombre y mujer que no atiende esa santa seducción para estar cerca de Él, porque se va a vedar la oportunidad de las comisiones, y voy a usar el término, de las unciones que el Señor quiere impartirle. Sabemos que como término general, y lo hemos estudiado en una de las cartas del apóstol Juan, ya la unción del santo ha sido vertida en nuestras vidas. Tenemos la unción del santo, y allá estudiamos al respecto, y algo así como la legalidad de algo lo tenemos. Sin embargo, debemos de entender que ungimiento es el vertir aceite. Cuando usted habla o escucha, el ungimiento es vertir aceite. Y en el Antiguo Testamento el término ungido, cuando alguien era revestido, valga redundancia, de esa acción, ese ungimiento lo hacía un ungido, y de alguna manera lo activaba. Dios tenía sus ungidos. El término ungido se traduce también Mesías. El término ungido, como el Señor Jesucristo lo describe en el Nuevo Testamento, la palabra Cristo es ungido. Entonces es un ungimiento. Cuando alguien, hermano, es revestido de ese ungimiento, viene ese ungimiento para ciertas funciones específicas. Ya hemos hablado al respecto. Por eso hay variedad, hermano, de acciones. No estoy enfocando ahorita solamente el ungimiento del Espíritu Santo. Ese Espíritu glorioso es único y Él reviste y ya. Pero hoy quiero extraer la enseñanza como los ungimientos a aquella gracia, aquellas habilidades particulares que Dios da para determinadas funciones a hacer o a cubrir. Hemos platicado ya así por encimita sobre hombres como Bezaleel y Aholiab. Se recuerda, aquellos entendidos, aquellos ilustres hombres eran artífices que Dios los ungió, los dotó de un espíritu de sabiduría y de inteligencia para inventar diseños. Esa gente, hermano, tenía una gracia muy particular. Y nosotros debemos de ir comprendiendo que ese tipo de unciones, de habilidades o de gracia que Dios imparte a alguien, no siempre va a ser la misma, y ni siempre vamos a tenerla con respecto a otros. Por eso nadie debe de compararse con otro, porque a cada uno el Señor reparte conforme a su gracia. ¿Cuántos saben que somos un cuerpo? El cuerpo de Cristo. Y en un cuerpo no todos son ojos, dice Pablo, no todos son pies, no todos son boca,
no todos son manos, no todos, hermano, son corazón ni son cabeza, pero todos pertenecemos a un todo. Todo el grueso o todos los miembros del cuerpo, tanto internos, externos, conforman un solo cuerpo, y cada uno existe con un propósito para ayudar a que el cuerpo se desarrolle. Las coyunturas son claves para ayudar para que el cuerpo se expanda, se desarrolle y se movilice. Pero esto es muy importante entenderlo, porque hay personas que en el caminar del evangelio se frustran porque no cantan como fulano, porque no interceden como sutano, porque cuando oran por los enfermos, en lugar de que se sanen, se mueren. Entonces se frustran y dicen: ¿yo qué será que no tengo esto? O no son los grandes elocuentes predicadores, llena estadios y mueve multitudes. Y se frustran, y todo esto es porque no han entendido que Dios otorga gracias específicas y Dios da cierta unción específica para ciertas tareas. ¿Alguien dice amén? Hay gente que tiene una gracia hasta para dar anuncios, hermano. Yo creo que hasta para eso se necesita unción. Yo conozco gente, hermano, que enseña cosas tremendas. Mire, cada ministerio primario, como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, tenemos una unción para compartir, una gracia que Dios nos ha dado. Pero también los ministerios ayuda, los que sirven, los que reparten, los que dan, tienen que tener esa gracia. Los consejeros, los que están para exhortar, tienen que tener una gracia especial. Entonces cada uno debe de entender que esa unción solo proviene del Señor, y eso nos hace individuales, nos hace particulares. Quiero que no se vaya a perder. No estoy hablando del Espíritu de Dios ahorita, no estoy hablando del ungimiento que viene y la impartición que viene directamente del Espíritu para una acción maravillosa y muy puntual, como el Nuevo Testamento nos lo enseña. Es decir, no estoy hablando de el hablar en lenguas ahorita, estoy hablando de un ungimiento para tareas específicas, que cada ungimiento por el cual el Señor nos permite pasar o vivir nos va a enseñar ciertos niveles de aprendizajes, de enseñanzas, que éstas servirán para que cuando llegue el momento para otro ascenso, venga otro ungimiento, y entonces venga la gracia y la habilidad para pelear. Ya dejamos de pelear con los enemigos del primero, viene el segundo, viene el tercero y no sé cuántos más. Eso es ungimiento en el proceso de aprendizajes, ungimientos para aprender muchas cosas y para lidiar con ciertos enemigos. Nunca el Señor te va a exponer a pelear batallas que tú no estás preparado para ello. Es algo así como aquellos que son entrenados para las grandes ligas, los que fueron entrenados, pensemos en un corredor, esos que atletas, esos que empiezan, hermano, y usted los mira en las grandes competencias mundiales. Esos no empezaron ahí, esos comenzaron primero en las ligas anónimas. Esos empezaron en las ligas donde nadie sabía que existían siquiera. Solo en la cuadra le daban vuelta a la cuadra y se cansaban, se llenaban de ampollas sus pies, no tenían la habilidad. Pero a medida que pasó el tiempo y comenzaron a avanzar y empezaron a ejercitarse y empezaron a alimentarse mejor y a abstenerse de ciertas cosas y a actuar disciplinadamente con otras, fueron madurando. Diga conmigo, madurando. Y esa madurez lo llevó para poderse enfrentar a otro tipo de competencias con otros competidores, para que entonces todo eso en su nivel vaya ascendiendo. Es así la vida del Señor, en el Señor. La Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día es perfecto. Entonces la perseverancia es la clave para poder ir conociendo más del Señor. Y en este tema acerca de los ungimientos, yo quiero que usted le preste atención a todo este tipo de cosas que son claves. Voy a partir con un hombre de Dios
un hombre que nos ha inspirado tanto en el Salmo 89, si usted fuera tan amable, Salmo 89, y quiero que veamos aquí algo de lo que Dios declaró, y yo quiero utilizarlo como un panorama general de lo que vamos a hablar de los ungimientos. Por lo menos vamos a arrancar de esta manera el día de hoy. Capítulo número 89 del libro de los Salmos. Vamos a leer la palabra del Señor en el versículo número 20. Dice: hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. A mí me llama mucho la atención la palabra hallé. En otro término, el Señor le habla a Samuel para que le comunicara a Saúl y le dice: porque Dios se ha buscado, referente a David, a un varón conforme a su corazón. Hallé a mi siervo David. Cuando dice hallé, cuando dice Dios se ha buscado a un varón conforme a su corazón, quiere decir que Dios no hizo, por favor entiéndame, Dios no hizo a David en esa dirección o en ese entendimiento de ser un varón conforme al corazón, sino que David llegó a ser hallé a mi siervo. No dice lo llamé, lo formé, le di, le cambié su corazón y le metí el mío, sino que él lo halló. Y eso me llama la atención, porque David, a medida que crecía, siendo un niño, la casa de su padre, ya conocemos el contexto de la historia de David. David era una especie de bastardo, ya hemos estudiado sobre eso. Alguien que no calificaba para estar en cosas importantes, sagradas, según los protocolos de la ley, y por eso fue excluido cuando usted recuerda que llegó el profeta a ungir a uno de los hijos de Isaí de Belén. Y no es que hemos estudiado que no es que a Isaí se le hubiese olvidado el menor, sino que a propósito lo mantuvo fuera, porque los protocolos de la ley eran muy estrictos e impedían que bastardos o ilegítimos entraran a las cosas sagradas. ¿Y por qué digo esto tan fuerte? Porque hay contextos cuando David dice en varios de sus salmos, por lo menos 2 salmos: en pecado me concibió mi madre, ¿sí? En maldad he sido formado. Solo hay 2 formas de que una mujer conciba en pecado: por adulterio o por fornicación. Entonces sugiere la Biblia, no está tan claro y explícito, pero por esas palabras que David expresa, sugiere que él no pertenecía a un núcleo familiar normal entre su padre y su esposa. Entonces, de alguna manera, como que fue adherido. Por eso lo ponían a hacer las cosas menores. Por eso lo mandaban al pastizal a cuidar las ovejas. En esa época cuidar ovejas era un cargo muy sencillo, lidiar con el rebaño. Lo ponían a la gente de segunda categoría o de menor categoría. Entonces, cuando llega el profeta a la casa, todos sabemos que ninguno calificó, y Dios le dice: dile que manden a llamar al pequeño. ¿Tienes otro hijo? Sí, el menor, dijo Isaí, vayan a traerlo. Entonces, ¿por qué es importante tener este contexto? Porque David no fue, entiéndame por favor, no fue que Dios lo plantara en un sitio, le metiera su mano, le cambiara su corazón y metiera el suyo, por ejemplo. No, sino que David, a medida del tiempo y de la relación que construía con Dios, siendo un niño, siendo un adolescente, siendo un muchacho, iba siendo su corazón conformado al de Dios.
Es decir, se acercaba tanto y se metía tanto al corazón de Dios, que el corazón de Dios comenzó a palpitar dentro del suyo. Déjeme usar esa figura. No estoy diciendo que tenía literalmente el corazón de Dios, pero la Biblia dice que era un varón conforme al corazón. No lo hizo Dios, David llegó a ser, y cuando llegó a ser, Dios lo halló y dijo: ¿Alguien está entendiendo lo que trato de decir? Construyó una relación conmigo, que he hallado a mi siervo David, un varón conforme a mi corazón. Dios se ha buscado a un varón conforme. ¿Cuántos quieren ser hallados por Dios así, hermano? Un requisito nada más: pase mucho tiempo dentro del corazón de Dios. Un requisito nada más: pase cerca del corazón de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Qué será que Dios no me toma en cuenta? Saber dónde decimos aquí, pajareando, saber dónde andas viendo, saber qué cosas. Mejor métete al corazón de Dios y te vas a ir conformando, se te va a ir pegando lo de Dios. ¿Cuántos se han bañado alguna vez en una piscina? Que nadie va a las piscinas, señores. Pero hay un lugar así grande que le echan agua, se llama piscina. En México le llaman alberca. Es porque lo que trato de ilustrarle es que cuando alguien se mete a esa piscina y sale del agua, trae algo en lo cual se sumergió. Trae esa influencia. Si ese va con alguien que está seco, no mojado, y lo abraza, lo va a contagiar de aquello que trae donde estuvo sumergido. Lo que trato de decirte es: si te metes a la piscina del corazón de Dios, se te va a pegar lo de Dios y se lo vas a poder impartir. Y alguien está entendiendo, vas a poder contagiar a alguien, pero tienes que meterte. Métete, no te quedes en la orilla. Hay gente, hermano, que dice: ¿qué será eso del poder de Dios, de la unción de Dios? Pero no ora, no ayuna, no se consagra, no va a la palabra, la lee solo porque es domingo o es miércoles. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Debe de ser un hábito, pero sobre todo una disciplina, saber que eso no es negociable. Hermano, tengo que estar constantemente en comunión, en oración. ¿Por qué? Porque ahí viene una conformación, ahí viene una construcción. El tiempo, las experiencias, Dios las está permitiendo. Y sabe que hay gente que se precipita al tiempo. Ese es el problema. Dios ya estaba haciendo algo lindo, pero fueron impacientes. Si algo requieren los Davides que están siendo formados anónimamente, es paciencia. No te adelantes al tiempo ni te salgas del tiempo. Espera pacientemente en el Señor y Él hará. La clave: ve construyendo esa relación constante todos los días. Haya o no haya reunión, tú tienes relación con Dios allá en el secreto. Tu responsabilidad es de mantenerte cerca de Dios. David lo sabía. David entendió eso. Por eso fue un tipo que de niño, de adolescente, vivía inspirado en Dios. Sus mejores composiciones musicales, salmísticas, no fueron en el trono, fueron allá en el pastizal, detrás de la majada. Fueron allá, hermano, cuando construía esa relación con el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esas victorias privadas se volvieron con el tiempo grandes victorias públicas. Pero primero fue entrenado en las cosas menores, fue entrenado con las cosas pequeñas que hemos estudiado. Hoy veamos: hallé a David mi siervo. No lo hizo, lo halló, lo encontró. ¿Qué dice la palabra del Señor en Juan 4? El Padre busca adoradores. Si los busca es porque, óigame, no los va a agarrar y los va a hacer. Usted va a hacer un adorador y lo va a hacer y lo agarra del pelo. No, los busca, quiere decir que los va a hallar. Quiere decir que son esos que van construyendo esa misma relación. Y entonces dice: ay, aquí hay un adorador, esto huele a adoración, me agrada el aroma que tiene a mi hijo. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces el Señor lo encuentra.
Dios buscó a David. Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Pero tengo que hablar de esto, hermano, porque es base para entender los ungimientos. Por lo menos veamos acá, habla de un ungido y dice: hallé a David mi siervo, lo ungí. Fíjese qué interesante. Él construyó una relación con Dios y Dios dijo: este es. Entonces ahora lo acerco, ahora lo unjo, ahora le voy a dar de mi santa unción. Hay gente que quiere santa unción de Dios sin estar siendo hallado por Él, porque nunca hace presencia en su presencia. Hay que hacer presencia en la presencia de Dios. Entra a la recámara, entra al secreto. Tu Padre que te ve en lo secreto te va a recompensar en público. Eso es no negociable. Eso es un hombre, una mujer de Dios que realmente, hermano, ama y no solo tiene un interés en alguna función que Dios le vaya a dar y lo vaya a ungir para tal cosa, sino que ama al estar cerca de Dios. Mire, hermano amado, esa persona pero la va a reventar en el mundo espiritual. Ahora, el que se sale de la presencia de Dios y no cultiva una relación con el Señor, ni la construye, y se va a exponer afuera contra sus enemigos, lo van a reventar los enemigos, hermano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso es importante nosotros mantenernos en la comunión con el Señor. Usted va a ir a perarse de dinamita del cielo. Recibiréis poder cuando venga el Espíritu sobre vosotros. Nosotros tenemos que entrar a esos niveles de comunión, de búsqueda. Yo de veras te digo algo con todo mi corazón. Tú que has seguido la línea de pensamiento de todas estas instrucciones y enseñanzas bíblicas, te animo. Cuando convoquemos al ayuno, el primero que tiene que estar eres tú. Convoquemos a oración, intercesión, el primero que debe de estar eres tú. ¿Por qué? Porque para eso te estás entrenando. No es solo para que digas qué lindo, qué precioso el griego, el hebreo, el arameo. ¿De qué sirve? Aunque aprendas de todo, hermano, te vas a quedar igual si no lo practicas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Allá mi siervo, lo ungí. Mi siervo David. Todos sabemos lo que significa el nombre David. Amado por Dios. Amado, tiene que ver con amor. Lo ungí. La acción ungir es la impartición del derramar el aceite. Y entonces dice: lo ungí, no con cualquier unción, con mi santa unción. Estudiamos estos días los compuestos del aceite de la santa unción que habla la Escritura, hermano, con la que Dios le reveló a Moisés que tenía que hacerse todos los compuestos que tenía que llevar los elementos para hacer el aceite de la santa unción. Y vimos la enseñanza que representa cada uno de esos compuestos. Precioso. Pero no tengo tiempo para recordarlo ahora. Avancemos. Verso 21. Aquí hay una garantía. Cuando Dios unge, Dios garantiza respaldo. Mire lo que dice el verso 21. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. Ese es un respaldo, es un crédito. Yo me he expuesto, hermanos, sirviendo a Dios en terrenos muy complicados. No se me olvida, en un lugar en el norte hermano, estaba en un lugar muy lejos de aquí, en otro continente. Y me habían anticipado los servidores, los ministros del lugar. La gente que va a llegar, la mayoría va a llegar a criticar. No aceptan nada de la adoración, no aceptan nada de los ministerios, no aceptan nada de esto y lo otro. Así de que prepárese. Imagínense qué bienvenida la que me dieron. Eran 800 o 900 personas que llegaban. Yo estaba, te soy honesto, humanamente temblaba, hermano. Y dije, Dios, gente religiosa y gente, hermano, con muchos años también de preparación. Pero su mensaje, la intención era ir a cuestionar lo que íbamos a hacer en ese lugar. Nosotros íbamos a ir a hacer lo que hacemos aquí: predicar la palabra y adorar. Adorar, predicar la palabra, ministrar. Eso. Pero yo recuerdo que me fui hasta atrás del auditorium.
Se llenó el auditorio, unas 800 personas. Y yo recuerdo que estaba a la par del hermano que estaba viendo el sonido. Ahí, hermano, me arrodillé a la par de donde estaba el hombre que en el sonido. Me arrodillé y le dije una cosa al Señor. Solo le dije: Señor, yo no vine aquí ni viajé tantas miles de millas para venir acá, Señor, ni crucé este océano para venir acá solo para tratar de demostrarle a la gente algo. Yo no quiero eso. Yo solo quiero una cosa. Te pido, Señor, que quiero cumplir el propósito para lo cual vine, pero no quiero ir solo. No me quiero subir a ese altar solo. Por favor, ve conmigo, le dije. Ve conmigo, entra tú conmigo. Hermano, ahí temblando, llorando, orando, se lo dije al Señor. Claro, lo venía construyendo de rato. Lo hice antes de salir de acá, durante, etcétera. Pero cuando ya voy y me toca el tiempo y allá voy caminando delante de Dios, que no le miento, literalmente a medida que iba caminando sentí una presencia extraordinaria, hermano. Sentí una cosa, yo iba subiendo las gradas, sentí al poderoso gigante detrás de mí, hermano. Cuando yo me subo al altar, nos conectamos de una manera tan extraordinaria con el tañedor que estaba fluyendo y empezamos a fluir. Mire, yo no vi a nadie, hermano. Yo empecé a adorar, a ministrar. 25 minutos pasaron y me llega a decir a la espalda el anfitrión y me dice: siervo, ¿ya te diste cuenta cómo está la cosa? Sentí abrir los ojos, hermano. La gente estaba tirada. Mira, aquel era el que más criticaba. Mira, aquel otro era también. Aquel otro ministro también. Mira, aquel que está llorando tirado allá también. Dije yo: el Señor entró con nosotros y Él hizo lo que tenía que hacer. A Él le damos la gloria. Si Él va con nosotros, vamos a tener victoria. Cuando estás con la unción, Él te acredita, Él te respalda. Si te unge, Él garantiza ir contigo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y ahora vea por favor lo que dice el Señor acá. Dice: mi mano estará siempre con él, verso 21. Mi brazo también lo fortalecerá. Lo hace un guerrero. Un guerrero. No lo sorprenderá el enemigo. Se va a enfrentar enemigos, verso 22. Ni hijo de iniquidad lo quebrantará. Debe entender esto, que el ungimiento no es solo para tener experiencias carismáticas. No es solo para sentir escalofríos y gozarnos un rato y qué lindo y lloré. No, el ungimiento tiene propósitos. El ungimiento es para una acción, para tareas. David se tenía que enfrentar a enemigos, hermano. Se enfrentaba anónimamente contra el lobo, contra las fieras del campo, defendiendo a las corderas. Pero cuando iba a estar con la corona en el trono, se iba a enfrentar a ejércitos contrarios, hermano. Necesitaba del crédito, del respaldo de Dios. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Pero tienes que entender que necesitas la unción. Somos cualquiera sin la unción. Con la unción tenemos el crédito y el respaldo de Dios. Y dice aquí: no lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará. Ahí van a haber enemigos. Hoy sabemos que nuestros enemigos son espirituales. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, contra fuerzas espirituales. Usted y yo necesitamos caminar ungidos, buscando la unción del Santo cada día en nuestras vidas, que se manifieste la unción del Espíritu de Dios, porque vamos a enfrentarnos a muchas cosas. Verso 23: sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Iba Dios a honrar a aquel que unge. Yo creo esto, hermano: cuando Dios unge a alguien, habilita a alguien, capacita a alguien y envía a alguien, Dios sostiene a ese alguien. Dios respalda a ese alguien. ¿Alguien dice amén? Vea por favor, lo engrandece. Dios le da una gracia en ungimiento a David y dice: mi verdad, verso 24, y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Iba a venir un engrandecimiento inevitablemente por causa del ungimiento. Cuando el Señor Jesucristo toma el libro que hemos estudiado de Isaías allá en la sinagoga y lee el pasaje: el Espíritu del Señor está sobre mí
y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Mire, hermano, ahí viene el crédito, el respaldo. Dice la palabra que el Señor, con esa unción, con el poder del Espíritu en el cual se movía, hacía muchos bienes y sanaba a todos los enfermos y liberaba a los endemoniados. Era un respaldo, un crédito que iba, hermano. Inevitablemente, dice la Biblia, que su fama crecía, se oía por todas partes. Él no lo estaba buscando. Hoy la fama la pueden conseguir algunos por las redes sociales. Le meten un poquito de plata y se hacen famosos, y todos dicen: ay, miren el ungido, cuántos seguidores tiene. Eso no es sinónimo de que tenga realmente la unción. No estoy en contra de eso, pero lamentablemente hay quienes los levanta las redes sociales y no Dios. Pero los que levanta Dios, aunque no estén en las redes sociales, tarde o temprano van a salir a hacer lo que Dios les manda, y va a Dios a glorificar. ¿Alguien está entendiendo? A glorificarse en su comisión y en su llamado. Sigue haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Búscale. Sigue haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Conságrate. Sigue haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Apártate del pecado. Verso 25. Mire la expansión que Dios le da al ungido. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Habla de expansión, hermano. Se iba a extender por todos territorios lo que Dios le iba a dar. Una revelación anticipada también viene aquí, que Dios hace en el Antiguo Testamento y se la da a David. Una revelación que solo nuestro amado, el Mesías, hijo de David, el Señor Jesucristo, nos trajo en el Nuevo Testamento. ¿Sabe cuál fue la revelación que trajo el Señor? Que la relación con el que está en el trono, con el Eterno, con Elohim, con Adonai, ya no era solamente una relación de Dios, sino una relación de Padre. La revelación que trajo el Señor Jesucristo es mostrar la paternidad de Dios. Pues en el Antiguo Testamento, ¿a quién se le anticipó el Señor? A David. Mire cómo dice en el verso número 26: Él me clamará, mi Padre eres tú. Llamó Padre a Dios. Y Cristo nos viene a enseñar, hermano, al Padre. No sé si me estoy dando a entender, iglesia, que la revelación que trajo el Señor en el Antiguo Testamento, mira, tú vas a encontrar que la gente se refería al Señor, a Elohim, al Adonai, al Dios de los cielos. Pero Padre, muy pocos lo llamaron. David tuvo esa revelación. Él me clamará. ¿Y cómo le va a decir en el verso número 26? Mi Padre eres tú. ¿Cuántos pueden ahora decirle con libertad: mi Padre eres tú? Oiga, gracias al Señor Jesucristo, nosotros fuimos convidados, hermano, y fuimos engendrados, y fuimos, hermano, adoptados, hijos suyos por el Espíritu, y ahora formamos parte de su familia. Por eso lo llamamos Padre. Denle un aplauso al Padre celestial, al Padre de los cielos, al Padre de toda gracia, al Padre de consolación y de misericordias. Él me clamará, mi Padre eres tú. Búsquelo en el Antiguo Testamento. No hubieron muchos que llamaron Padre a Dios. Y si encuentra más, me avisa, porque al que tengo yo conocimiento es que David llamó Padre a Dios. Ahora, revelación anticipada de lo que Cristo traería. El más excelso, dice en el verso 26: mi Dios y la roca de mi salvación. Pero antes lo llama Padre. Dígale Padre. A veces nosotros nos acercamos solo a Dios, pero así como lo miramos muy lejano, ¿verdad? Él me va a salvar, me va a defender. Es tu papá, es tu Padre. ¿Cuántos son padres aquí? Levante la mano. Levante la mano, por favor. Muy bien. Baje la mano. Creo que todos somos hijos. Pero le voy a decir una cosa, amado. Es un privilegio ser padre. Y es una gran responsabilidad ser padre. Porque
El hijo espera mucho del padre. El hijo sabe que si hay un problema, tiene un padre. El hijo sabe que si hay alguna necesidad, tiene un padre que puede proveer. ¿Cuántos piden al Padre Celestial que lo asista en sus problemas? Y su padre se molesta con asistirle. Se ofende Dios cuando usted le pide ayuda, le pide que le aumente, que le defiende, que le saque de un aprieto, ¿o no? ¿Le cierra sus oídos el Padre Celestial a su necesidad? ¿Verdad que no? Nunca le cierres los oídos a la necesidad de tu hijo, porque tú vas a poner la plana. Yo sé que algunos quizás no tienen ahora un padre biológico, pero a lo mejor aquí hay una madre que está a todo padre, ¿verdad? Que debemos de respetar y que debemos de honrar. Pero entiende que si vamos a acercarnos delante de Dios, debemos de verlo como padre, un padre que está para auxiliar, para proveer. Ahora le voy a decir algo. Un padre que tiene, diga conmigo, tiene. Algunos hijos, y esto espero que no abusen los hijos, pero algunos padres se molestan cuando sus hijos se acercan con una necesidad. Por ahí está mi hijo mayor, y una ocasión Dios me habló y me dijo: trata a tus hijos como yo te trato a ti. Entendí que Dios ha sido un padre bueno conmigo, misericordioso. ¿Cómo debía demostrarlo yo? De igual manera, tú le pones la plana. Hay gente que tiene la paternidad de Dios distorsionada porque siempre encontró de su padre. No hay, no se puede, ni se te ocurra. Entonces su paternidad está bloqueada, está limitada. Cuando se acerca a un Padre Celestial, ya acerca pensando: ¿será que me va a dar? O me va a castigar. ¿Será que no, él no tiene? Claro que tiene. Dígale: Padre bueno. Diga: Padre amado. Dígale: Padre misericordioso. Hermano, tu Padre tiene, y tiene en abundancia. Cuando miras a Dios como Padre, entras con confianza. Te voy a contar algo muy particular. Por ahí lo he hablado otras veces. Estaba yo atendiendo hace muchos años a una de las familias, o a un matrimonio. Estaba en la oficina. Mis hijos estaban pequeños. El tercero de ellos tenía como 5 años. Y él tenía deseo de ir a comprar algo a la tienda. 5 o 6 años. Sabía que su papá estaba en esa oficina, encerrado ahí atendiendo gente. Y yo estaba orando. Los matrimonios estaban quebrantados. Y yo solo escuché que alguien irrumpió en la puerta, hermano. ¡Bum! Y de repente empecé a sentir unas manitas que me empezaron a bolsearlas. Para redundancia, la bolsa, ¿verdad? Bolsa aquí es recipiente aquí es que hay que aclarar esto, que hay mucha gente que no ve a otros lados. Del pantalón, metía la mano. Yo sentía la manita ahí, la manita acá. Me decía: dame dinero. Y yo orando, hermano: dame, voy a ir a comprar. Me decía, y pidiéndome, y ya me estaban bolseando, hermano. Ahora le voy a decir algo. A mí me causó gracia. Lejos de molestarme, dije yo: este sabe que su papá está adentro. No le importó con quién estaba. Él sabe que es su papá y entró confiadamente. Entre confiadamente al trono de la gracia, hermano. Entre por los méritos de Cristo delante del Padre. Vaya y llórele y dígale: Señor, yo necesito. ¿Alguien dice amén? Entre confiadamente. Y lo más tremendo, el hijo sabía que papá tenía. Y como no lo podía auxiliar en ese momento, él metió sus manitas. Yo le voy a decir algo, hermano, en esta parábola moderna: métase, arrebate, tome. No le va a ofender a su padre.
Por la fe usted obtiene los beneficios. Por la fe es como el brazo que usted extiende para traer una bendición. ¿Cuántos dicen amén? No entre así acomplejado, con pena, no, entre confiadamente. ¿Alguien dice amén? Dele otro aplauso al Señor. Estamos hablando de unciones y aquí vamos a un ungido. El Señor halló a David y lo ungió con su santa unción. Le dio crédito, le dio respaldo, lo hizo un guerrero, lo engrandeció, le dio expansión, le da la revelación anticipada de lo que Cristo traería de la paternidad. Pero aquí hay una honra extrema en el verso 27. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Oiga, por favor, hasta el día de hoy, Israel, hasta el día de hoy, al rey más ilustre y más destacado que reconoce es al rey David, hermano, porque el Señor lo prometió, quedó escrito en el verso 27: le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Y no solo eso, juró misericordia perpetua. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Ese pacto, lo que establecí, no va a ser quebrantado. Lo voy a mantener inquebrantable. Mi misericordia la conservaré siempre con él. Es una misericordia perpetua. Recuérdese que misericordia significa amor por la miseria. Vamos a ver verso 29. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Este es un linaje perpetuo. ¿Quién vino a perpetuar esta promesa? ¿En quién se vino a perpetuar? En el Mesías, el enviado, el Señor Jesucristo, el que venía del linaje de David. Por eso aquel ciego, qué interesante, todos los que veían no lo vieron como tal, pero el ciego le dieron la revelación que el que pasaba ahí era el hijo de David. Y Bartimeo gritó: hijo de David, ten misericordia de mí. Hermano, Jesucristo, en él se vino a perpetuar esta promesa: pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Aquí hay una advertencia entre todo para sus descendientes. Verso 30: si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren ellos mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Pero mire esto que tan interesantísimo, verso 33: mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. Yo le conté a usted en una ocasión que yo hice un estudio hace muchos años sobre de qué personajes Dios habló más después de muertos, cuando ya no estaban en la tierra. Y encontré dos: Abraham y David. Y cuando fui a ver cuántas menciones hace de Abraham ya de muerto Dios y de David, Abraham se queda aquí y de David se va hacia arriba, hermano. Impresionante. Ya no estaba David y Dios a cada rato lo mencionaba, a cada rato hablaba. Miraba que los descendientes no seguían sus caminos, sus hijos hacían lo malo, y dice: raeré tu trono, les decía al rey sucesor de David, pero no lo haré en tus días, por amor a mi siervo David. Qué cosas, hermano. Yo digo, ¿qué hizo David en el corazón de Dios para que Dios ya le daban ganas de quitar el reino, pero se acordaba que era un descendiente de David? Decía: no, pero no lo haré en tus días, por amor a mi siervo David. Y ya David no estaba en este planeta. ¿Alguien está entendiendo, hermano? Que la trascendencia de lo que hizo en el corazón, oiga, lo que hizo David en el corazón de Dios trascendió. Ya no él estaba en la tierra, sus hijos, sus sucesores hacían lo malo. Dios quería raerles, quitarles el trono y se detenía.
por amor a su siervo David. Pero usted lo ve a ver en uno y otros de los descendientes de David en el trono. ¿Qué quiere decir eso? Que hay gente que marca a Dios de tal manera que aunque ya no esté en esta tierra, por amor a esa memoria de que alguien hizo, no va a castigar Dios a su descendencia como se lo merecen. Le juró misericordias perpetuas. ¡Ah, qué tremendo, hermano! Usted no se imagina lo que usted construye, lo que usted hace como padre a favor de sus descendientes. Si usted, hermano, está buscando, consagrando, amando a Dios, no solamente usted está criando o haciendo un beneficio para sí, sino para sus generaciones. Entonces, uno debe de entender, amado, que lo que hacemos ahora va a repercutir después. Los nuestros gozarán del beneficio, y tengo que decir esto también, si hicimos lo recto y agradamos a Dios, o del perjuicio si hicimos lo malo deshonrando a Dios. Joven fui y he envejecido, dijo el rey David. Yo me lo imagino, déjelo a mi cuenta, saliendo al balcón del palacio a ver las calles ahí de Jerusalén. Ya un hombre entrado en años, muy maduro, su barba, su capa, su corona, su mirada, ya cansada quizás la vista, pero vio por ahí a los hijos de los sacerdotes y dice David: joven fui y he envejecido, tocándose la barba. Pero que yo recuerde, no he visto un justo desamparado, ni su descendencia que ande mendigando pan. Hermano, ¿sabe por qué? Porque el justo, el que usted sabe que ahora nosotros somos justificados gracias al justo. El justo es Cristo, el sustituto. A través de Cristo, el Padre ya no nos ve a nosotros, ve a su Hijo. Y por eso su misericordia se extiende, se aplaca la ira cuando ve la sangre de Cristo en nosotros. Entonces, hermano, cuando oren, oren en mi nombre, dijo el Señor. Entonces, cuando tú estás justificado, estás escondido, tu vida está escondida en Él, entonces el Padre ya no te ve a ti con todos los defectos que tienes, pero como tú vas a su gracia, vas a la gracia, a la sangre del Cordero, te ve a Cristo. Entonces David, cuando dice: joven fui y he envejecido y no he visto un justo desamparado, ni su descendencia, ni sus sucesores, ni sus generaciones que ande mendigando pan. Esto es precioso. ¿Sabe qué veo aquí? Que el Señor va a honrar la memoria de los que marcan su corazón, los que hacen algo digno de su nombre y de su gloria, los que se consagran, los que lo complacen, los que lo agradan, los que honran su nombre. Hermano, el Señor les da garantía que no van a ser desamparados, ni su descendencia va a andar de mendigos. Aleluya. Alguien dice amén. Entonces, mendigar, con todo respeto, como que es un reflejo de lo que alguien hizo anteriormente. Quizá ya no está. Lo digo con todo respeto. ¿Ayudo al mendigo? Sí. ¿Colaboro? Correcto. Para eso Dios te bendice. Acordarte del necesitado. Pero nunca el Señor te ve a ti en esa categoría si estás en la justificación, en la gracia, en el justo de los justos, que es Cristo. ¿Alguien me está entendiendo? Trato de decir. Conté esta historia también en algún momento. Estábamos en el año 2006, precisamente en Jerusalén. Fuimos a grabar una producción, Remolineando en Jerusalén, y andaba con uno de los músicos caminando en las calles de Jerusalén, las calles en la ciudad vieja, y se nos acercó un anciano, y el anciano nos pidió unas monedas.
le dimos. Y cuando él se fue, yo le digo, basándome en ese pasaje de David, de seguro sus padres no fueron justos, porque este anda mendigando pan. Está tremendo. Amado, qué cosas trascienden en el corazón de Dios cuando tú lo complaces, cuando tú lo agradas. Los que vienen a cosechar son tu familia. Si no te consagras por ti, conságrate por los tuyos, hombre. Si no te alejas del pecado solo por ti, piensa en los tuyos. Está fuerte, ¿verdad? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mire, solo estoy en la introducción de los ungimientos, hermano. Son muchos, pero quería traer este ungido, con este ungimiento que Dios y promesas que vinieron después de todo esto. Avancemos. Dice entonces en el versículo 34: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Dios no iba a cambiar. Y algo en el 35, mire qué relevante, el juramento que Dios hizo. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré, a David. Dios juró por su santidad. Mire, y usted va a ver, usted conoce la historia de David, sus aciertos y sus terribles desaciertos, muy oscuros. La noche triste de David en el tejado del palacio, que fue la racha de crisis que vinieron después. Pero luego Dios lo restaura y Dios lo levanta y Dios lo posiciona. ¿Y sabe cómo termina David sus días? Terminó en buena vejez, lleno de riquezas y lleno de gloria. Es que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Él se duele del castigo cuando alguien se humilla y se aparta del pecado. El Señor es poderoso para darle una oportunidad, para levantarlo, para posicionarlo, para llevarlo a un nivel de honra. David no terminó deshonrado, no terminó escaso, no terminó, hermano, en mala vejez, terminó en buena vejez. Murió David en buena vejez. No todo achacoso ahí, no, en buena vejez. Murió lleno de años, lleno de vida, lleno de riquezas, lleno de gloria, dice la palabra. Qué lindo, ¿verdad? ¿Sabe qué? Entiendo yo aquí, hermano, que el Señor cumplió hasta el último momento su pacto de amor. El Señor cumple lo que promete. Oiga, mire lo que dice en el verso número 34: no olvidaré mi pacto, ni mudaré, no cambiaré lo que ha salido de mis labios. Una vez más, una vez he jurado por mi santidad y no mentiré, a David. Mire lo que aquí se cumple también en el Mesías, el Señor Jesucristo. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Póngase. Conéctate con las buenas noticias. Conéctate con la palabra de Dios. Conéctate con la iglesia. Conéctate en la alabanza y adoración. Conéctate a un contenido con propósito. Desconéctate de todo y conéctate con Dios.